capítulo 23 y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra: mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: yo estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas. ¿Por quiénes? Por ustedes. Diga: el Señor pelea las batallas por mí. Dígalo, iglesia: el Señor pelea las batallas por mí. Padre, esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos visites con tu palabra, que tú, Señor, puedas abrir nuestro corazón a esta escritura, Espíritu Santo, para que podamos, Dios, gozar de la paz que gozó aquel pueblo luego de una lucha constante y permanente con los pueblos enemigos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los escucho un poco calladitos, hermanos. ¿Han venido tristes a la casa de Dios? Estamos frente a las palabras de uno de los hombres que pudiéramos decir en el Antiguo Testamento un hombre, un siervo de Dios. Un hombre que se mantuvo fiel a Dios cumpliendo su palabra, pero un hombre que también fue un guerrero de Dios. Nosotros como iglesia no somos llamados, o ustedes como iglesia no son solo llamados a asistir a una simple reunión. Todos y cada uno de nosotros, como decía la hermana, hemos sido llamados a pelear por las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Dios nos ha dado promesas. El Señor te ha dado promesas a ti. Y esas promesas se alcanzan luchando y batallando guerras y conflictos que escapan de nuestras posibilidades, que escapan de nuestras fuerzas. El pueblo de Israel, luego de la pérdida de Moisés, que fue una pérdida irreparable, una pérdida muy grande para el pueblo, estaba ya a la entrada de la conquista de la tierra, y ese pueblo tenía que ser liderado por un hombre. Ese hombre fue, pudiéramos decir, el asistente, el ayudante, el siervo de Moisés, un hombre cuya presencia del Espíritu reposaba en él. Un hombre de Dios, un hombre que estuvo siempre al lado de Moisés, aprendiendo todo lo que Moisés decía. Porque, hermanos, si queremos en la vida alcanzar cosas mayores de las que ya tenemos que aprender a eso, a aprender. Ninguno de nosotros es o nace ya sabiéndolo todo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que creemos que ya lo podemos todo, que ya lo sabemos todo. Pero siempre es necesario estar a la par de una persona que nos enseñe a hacer las cosas de la mejor manera. ¿Con quiénes nos juntamos nosotros? Una de las cosas que siempre Dios le decía al pueblo de Israel a través de la despedida de Josué es que no se juntaran, que no hicieran alianzas, que no se casaran con mujeres de esos pueblos que todavía rodeaban al pueblo de Israel. Porque ellos y esas naciones terminarían apartando el corazón de Israel de la presencia de Dios y los llevarían a ellos a adorar y a buscar otros dioses que no es el Dios de la Biblia. ¿Con quiénes se juntan ustedes? ¿Quiénes son las personas a las cuales ustedes corren a contarles sus problemas? ¿Quiénes son aquellos que son su referencia? Le decía a un hermano un día de esto que sobre aquellos que predican la palabra cae un peso enorme.
Porque frente a este púlpito uno puede dirigir, puede corregir o puede llevar por caminos buenos o puede dar o puede ser hasta piedra de tropiezo para las personas. ¿Quiénes son aquellas personas a las cuales ustedes se abocan frente a los problemas y a los conflictos que vivimos? ¿Quiénes son a los primeros en contarles sus problemas? ¿Quiénes son aquellos que son el canal de consejería para ustedes? ¿De quiénes ustedes están siendo alimentados? Josué era un hombre que estuvo acompañando a Moisés hasta los últimos días de su vida. Por eso que fue el sucesor de Moisés. Fue el hombre que escogió Dios para ser la persona que dirigiera la conquista de la tierra. Las promesas de Dios vienen consigo amarradas, hermanos, un tiempo de lucha y de conflicto. Al cierre de este capítulo, nosotros pudiéramos ver o darnos cuenta que Moisés dice en el capítulo 24, tiempo después murió Josué, versículo 29, siervo del Señor a la edad de 110 años. Tenía este hombre 110 años cuando murió. Ahora, imagínese cuántos años tenía este hombre cuando asumió el liderazgo de Israel. Algunos dicen que tenía entre 40 y 50 años. Significa, pongamos que tenía 50 años. Estamos hablando que estuvo luchando por 60 años junto con el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar luchando por la promesa que Dios le ha dado a su vida? ¿Cuánto tiempo usted ha perseverado luchando y aferrándose al cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Una semana? ¿Un mes? 2 años, 3 años, 10 años, y aún no ve que esa promesa se cumple en su vida. Este hombre estuvo luchando frente al pueblo, no solamente luchando contra los enemigos del pueblo, sino que luchando incluso con la gente del pueblo. Porque no solamente era de pelear con los enemigos externos, este hombre también tenía enemigos internos dentro del pueblo de Israel. Por eso, hermanos, que no podemos asombrarnos frente a los enemigos cuando aparecen. Todos esperaríamos que el enemigo esté fuera o lejos, y muchas veces el enemigo está cerca. Por eso que dicen por ahí, durmiendo con el enemigo. Y no es que sea el hombre o la mujer, pero muchas veces nosotros creemos que nuestros adversarios, que nuestros enemigos están lejos de nosotros, están lejanos a nosotros. Y muchas veces nuestros enemigos están tan cerca que ni siquiera nos percatamos. Es más, nosotros mismos podemos ser nuestros propios enemigos. Nosotros mismos con nuestras actitudes podemos ser nuestros propios enemigos. Dios nos da una promesa, Dios nos da una palabra de bendición, y frente a los adversarios, el problema no son los adversarios externos, porque como vamos a ver, de esos Dios se va a encargar una y otra vez. El problema no eran los gigantes que habitaban la tierra prometida. No eran los pueblos con armamento que estaba allí habitando en esa. Ellos no eran el problema. El problema era la incredulidad del pueblo. El problema no eran los enemigos, los gigantes. El problema era el mismo Israel. Una generación se echó a perder porque ellos miraban los gigantes como un obstáculo para conquistar la tierra, pero el obstáculo no eran los gigantes, el obstáculo eran ellos mismos. El pasaje que tomamos nos habla acerca de Josué, ya anciano, dice, se describe, versículo 21. Era un hombre anciano, pero era un hombre que en su vejez logró disfrutar de la paz de Israel. Por eso que dice, mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere para nuestra vida?
es paz. En la vida vemos personas ya de edad avanzada y decimos, pobrecito, y nos causa hasta compasión ver personas ya adultas, mayores, viviendo necesidades bien difíciles. Sería de remontarnos qué fue de la vida de ellos cuando tuvieron la capacidad de dirigir, de decidir aspectos importantes en su vida. ¿Cuántas personas tuvieron una oportunidad de Dios pero la desaprovecharon? Y desaprovechar ese tiempo de la visitación de Dios, es que Dios nos visita, hermanos, aun cuando estamos en guerras y en conflictos. ¿Me está oyendo? Es que quisiéramos todos que la visitación de Dios fuera que estuviéramos en un jardín cortando florcitas, viendo las mariposas que vuelan, viendo los pájaros como cantan. Pero Dios nos puede visitar a través de la guerra y en medio de las batallas. Vemos a diario o podemos ver personas que llegan a una edad avanzada viviendo un tiempo de conflicto en su vida. Cuando lo que Dios quiere para nosotros es que podamos vivir en paz. Y si no vivimos en paz, ¿por qué será? Le voy a decir por qué. Porque Dios tiene un tiempo en el cual Él nos prepara. Él sabe que tenemos las energías para pelear con nuestros enemigos. Pero si no derrotamos, oiga esto que le voy a decir. Si no somos capaces de derrotar a nuestro enemigo hoy, el día de mañana, cuando ya tengamos 70, 80 años, no pretendamos venir a pelear una batalla que tuvimos que haberlo hecho hace 40 y 50 años atrás. ¿Por qué Josué junto con el pueblo gozó de paz? Porque cuando llegó el tiempo de la lucha, lucharon y salieron en victoria. ¿Queremos disfrutar tiempos de paz? Primero hay que pelear, hermanos. Primero hay que someter al enemigo. ¿Queremos gozar de un tiempo de bendición de Dios? Entonces tenemos que estar dispuestos a luchar por lo que Dios nos ha prometido. Dios le ha dado una promesa, Dios le dio una promesa al pueblo. Y le dice en el versículo 3, Josué le dice al pueblo: ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. El Señor es el que pelea las batallas por nosotros. La victoria no se desprende de nuestras habilidades. La victoria no se desprende de nuestros recursos. La victoria se desprende de la mano de Dios que va al frente de nosotros. Si Dios camina con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Ahora, el Señor es el que pelea por nosotros. Pero eso no significa que no tenemos que tener una participación en esa lucha y en esa guerra. No podemos pretender alcanzar cosas mayores de Dios sin hacer el esfuerzo hoy para alcanzar el día de mañana las cosas que el Señor tiene para nosotros. No pretenda el día de mañana tener un trabajo de administración de empresas si usted previamente a eso no estudió en su juventud. No pretenda llevar la contabilidad de una empresa a los 40, 50 años, 60 años, si usted cuando tuvo la oportunidad de estudiar no estudió. No pretenda tener un negocio muy grande, muy fortalecido, si cuando Dios le dio esa oportunidad usted no la aprovechó. Lo que le quiero decir es que si queremos ver en nuestro futuro, gozar de la paz y como vamos a ver del cumplimiento de todas las promesas de Dios para nuestra vida, no tenemos que rehusar en este presente el luchar, el fortalecernos, el trabajar, el servirle a Dios. Si queremos en un futuro
alcanzar las bendiciones de Dios, en este presente tenemos que corregir muchas cosas que pueden no estar bien. ¿Qué cosas no están bien en nuestra vida? ¿Qué cosas no están siendo o no van en armonía para ver el cumplimiento de las promesas de Dios? Por eso que dice el versículo 5. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de estas tierras y ustedes tomarán posesión de ella, tal como Él lo ha prometido. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia? Dígalo fuerte, esfuércese. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Hay una palabra y es esfuerzo. Hoy en día a nadie le gusta hacer esfuerzos. Nos gustaría tener mayores o grandes resultados sin tener un esfuerzo humano, físico y espiritual. Vemos personas que alcanzan bendiciones, pero ¿por qué alcanzan bendiciones? Sería de acercarnos y preguntarle, mire hermano, ¿y usted qué hizo para tener esa bendición? Mire hermano, yo veo que usted ahora, antes lo miraba que se subía en la 38 y ahora lo veo que tiene su carrito. ¿Qué ha hecho usted? Y le puedo asegurar que él no le va a decir, o ella no le va a decir, es que mire, fíjate que gané, raspé la lotería, o ¿cómo es? El lotín y me lo gané. Habrán otros que se pueden ganar la lotería, ¿verdad? Pero si usted se acerca a ese tipo de personas, ellos le van a decir, mire hermano, fíjese que yo antes me levantaba a las 11, pero hoy me levanto a las 7, a las 5, a abrir mi negocio. Mire hermano, yo veo que usted cómo ha crecido espiritualmente. Sí hermano, lo que pasa es que antes no leía la Biblia, pero hoy la leo todos los días y le oro a Dios. Esfuerzo. Este hombre llegó a los 110 años y se imagina este hombre, como muchos otros, sentado junto con los hijos, con los nietos, contándole cada una de las hazañas, de los milagros de Dios en su vida, acompañando su vida. Se imagina a este hombre sentado contándole a sus nietos, a sus hijos, a los hijos de Israel, mire, un día Dios hizo esto, otro día Dios hizo esto, tuvimos un problema y el Señor nos libró de esta manera, tuvimos otro conflicto y el Señor nos sacó de ese lugar, estábamos perdidos pero Dios peleó por nosotros. Se imagina cada cosa que este hombre pudo contar a lo largo de toda su vida. Se imagina cada experiencia, cada lucha, cada conflicto. Muchas veces sintió la muerte. Muchas veces se sintió solo. Sintió que el pueblo le dio la espalda. Sintió las críticas del pueblo, la murmuración del pueblo. Sintió el rechazo del pueblo. Yo no sé si usted se siente rechazado, si han murmurado, si han hablado en contra de usted. Eso y más pudieron haber hecho con este hombre. Pero ¿sabe qué dice este hombre? Ahora estoy viviendo en paz, porque Dios peleó por nosotros. ¿Cuántas cosas en su vida, hermano, no hemos visto una respuesta de Dios por una razón? Porque no ponemos a Dios por encima de todas las cosas. El hombre le dice al pueblo, esfuércense. No solamente debemos de hacer un esfuerzo físico, un esfuerzo humano para alcanzar las metas y los proyectos de Dios para nuestra vida. También tenemos que hacer un esfuerzo espiritual. ¿Cuál es el esfuerzo espiritual que usted ha hecho en estos días? Servidores de renuevos, coordinación misma. ¿Cuál es el esfuerzo que nosotros hacemos espiritualmente por ganar esta batalla a la que vamos? No solamente es cuestión de reunirnos, es también de orar, pedirle a Dios y tener una actitud fuerte espiritualmente frente a los enemigos del Señor. Y le da la siguiente recomendación, versículo 7.
No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ellas. No rindan culto a sus dioses, ni juren por ellos. Permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes. Hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlas. ¿Se imagina? El pueblo saliendo de Egipto, un pueblo campesino. Años después, el pueblo ya en la tierra, reconociendo que ninguno de esos enemigos pudo resistir su fuerza. ¿Sabe qué debe de ser la iglesia? La iglesia debe de ser un ejército que camine, que avance y que derrote a sus enemigos. ¿Sabe cuál debe de ser la actitud de nosotros como servidores? Debe de ser la actitud de ser un ejército de Dios que pelee la batalla de Dios, entendiendo que Dios va al frente de nosotros. Y mire el versículo 10. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea la batalla por ustedes, tal como lo ha prometido. Se lo voy a decir de una mejor manera, porque no sé, quizás no me entendió. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos. Al lugar que vayamos como servidores, como iglesia, usted no puede ver o percibir que desde este púlpito se nos influye o se nos mete el temor. Al contrario, vamos a lugares complicados, vamos a lugares difíciles. Muchos de ustedes que predican, muchos exponen su vida porque vienen de lugares contrarios a lugares donde viven. Pero ahí están los enemigos de Dios. Pero uno solo de ustedes hace huir a todos esos enemigos. Cuando vamos a Noche de Buenas Nuevas, nos enfrentamos con enemigos, con personas que quisieran el mal para la iglesia. Pero un solo hombre que toma la actitud de Dios, se para como guerrero de Dios, es capaz de hacer correr a todos los enemigos. Esta iglesia o la promesa de Dios nos quiere formar como guerreros, hermanos. No como asistentes, no como mero oyentes. La promesa de Dios necesita guerreros que peleen esa batalla para alcanzar la promesa del Señor. La promesa de Dios tiene que ser acompañada con la actitud de un guerrero, de un hombre y una mujer que dice: esto está difícil, esto está complicado, esto escapa a mis fuerzas, pero Dios ha dicho que va conmigo y yo lo voy a hacer, pase lo que pase y venga lo que venga. Dios, ¿de qué sirve si Dios nos llena de promesas? Si esas promesas no se cumplen. Y no es porque Dios no las quiera cumplir, es porque nosotros no tenemos la actitud de un guerrero para tomarnos de esa promesa. ¿De qué le servía al pueblo de Israel llegar al punto de ver la tierra prometida sin estar dispuestos a luchar? ¿De qué le sirve o le pudo haber servido a Josué ver la tierra si él no tenía la actitud necesaria para conquistar esa tierra? ¿De qué servían? No servía de nada. La promesa de Dios para que se haga realidad en mi vida, debo de estar dispuesto a asumir y a pelear la batalla que sea, contra quien sea. Para poder alcanzar las bendiciones de Dios, podemos vivir momentos complicados de humillación, ver que el tiempo pasa y la cosa no se ve clara, ver que el tiempo transcurre y que esto no lo veo claro.
Dios promete y el tiempo puede pasar y yo no veo que eso se cumpla en mi vida. Y algunos estarán allí, en ese punto, pensando si eso se cumplirá. Unos pueden estar en ese punto pensando si eso es verdad, si eso se va a realizar. Aquel hombre había formado un grupo de guerreros valientes. En esta iglesia tenemos un hombre de Dios que no está formando cobardes, sino que está formando guerreros, guerreras, mujeres que le crean a Dios. Y aun cuando pueden sentir que están solas, sin el apoyo de una persona o el apoyo de una familia, ellas saben que cuentan con Dios. Y que eso que Dios le ha dicho se va a cumplir. Hombres que no sean como aquel hombre que se le acercó Débora y le dijo, el Señor te dará la victoria. Era Barak. Hombres que no se escondan. Hombres que no rehúsen. Hombres que no evadan. Hombres que acepten su compromiso. Hombres que asuman su responsabilidad. Personas, hombres que luchen por sus objetivos en la vida. Jóvenes que luchen en la vida. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tus objetivos? Vivir toda tu vida dependiendo de tu padre que te dé de comer. Pues quiero decirte que ese padre un día ya no va a estar en este mundo. Y aquel que te dio de comer un día dejará de estar. ¿Y qué vas a comer? ¿Y de qué vas a vivir? Vemos personas que dejan sus estudios, personas que abandonan la oportunidad de estudiar para, pues, no hacer mayor cosa en la vida. Personas que llegan a una oportunidad de trabajo y como es una oportunidad de lavar carros, pues la ven hasta de menos y prefieren estar ahí en su casa siendo mantenidos. Para poder alcanzar todas las bendiciones de Dios es necesario pelear batallas, en muchas ocasiones hasta en secreto. ¿Cuántos de nosotros un día en nuestra juventud lavamos un vehículo? Yo trabajé lavando vehículos. Hasta de mesero trabajé. Y me corrieron el primer día porque quebré todos los envases. Pero sé lo difícil que es ganarse los recursos. Sé que aun cuando pueda estar enfermo tengo que salir a trabajar. Porque quiero ser bendecido por Dios. Muchos andan buscando a alguien que le haga una, ¿cómo se llama? Una incapacidad para tener 3 días sin ir a trabajar. Andan inventándose ahí un permiso, hasta falsifican los sellos para tener un permiso y no ir a estudiar o ir a trabajar. Este hombre reconoce que al paso de los años, el esfuerzo al mantenerse en la ley de Dios y el esfuerzo que le pone a la vida, lo alcanzó o le permitió alcanzar en los últimos años de su vida la paz. Para vivir en paz es necesario hoy tener conflictos, vencer enemigos, derrotar enemigos. Este hombre era un hombre que le enseñó a otros cómo luchar y cómo esforzarse. ¿Qué le enseña a usted como padre de familia a sus hijos?
¿Cuál es lo que su hijo ve de cara a la vida y de cara a las metas? ¿Qué es como padre de familia lo que le transmitimos a nuestros hijos? El día jueves, mi hija se despertó con un dolor en el abdomen. Fuimos al hospital con un hermano. Estando en el hospital, nos dijeron que era posible apéndice, que probablemente había que operarla. Fuimos a otro lugar, que ni vela nos pararon. Estuvimos como 2 horas allí. Y en esa preocupación como padre, pues nadie quisiera que a su hijo le abran su cuerpo y le saquen una parte de su organismo. Le decía a mi hija, nos vamos a ir, vas a ir a comer, te vas a cambiar y nos vamos a ir para la iglesia y le vamos a pedir al Señor que te sane. Y venimos ese día, vine con ella, la tomé, le dije, nos vamos a hincar y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que te sane. Y al día siguiente, hermanos, amaneció sin ningún dolor. Lo que le quiero decir es que nosotros le estamos transmitiendo a otros una forma de ser frente a los problemas que vivimos. Nosotros, no solamente usted siendo padre o siendo una persona ya adulta con responsabilidad, no, ustedes mismos como jóvenes pueden ejercer una influencia en sus padres dependiendo cómo ustedes aborden los problemas que a diario se viven en su casa. El padre dice, no hay para comer, no alcanza. ¿Y qué va a decir usted como hijo? ¿Es problema de él? Hay que ver cómo hace. O usted le va a decir, papá, yo conozco, yo le sirvo a Dios que es fiel y él me ha dicho que él nos sostendrá. Venga, sentémonos, oremos y pidámosle a Dios. Aquí este hombre dice, uno de ustedes hace correr a 1000. ¿Pero por qué? Porque él mismo hacía correr a 1000 personas. Y él le había transmitido a ese pueblo, a ese ejército, lo que había en su interior. Este hombre le había transmitido a este pueblo lo que hervía en su interior. Fortaleza, confianza, un guerrero, una persona que perseveraba, una persona que se esforzaba. Y él le había transmitido al pueblo lo que había en su interior. El pueblo era un reflejo de lo que era su líder. El pueblo era un reflejo. Esta iglesia es un reflejo de lo que es nuestro líder. Si nos toca que mojarnos, nos mojamos. Si nos toca que asolearnos, nos asoleamos. Si nos toca que enfrentar problemas, los enfrentamos. Si nos toca enfrentar retos más grandes que nosotros, como los renuevos, los enfrentamos. Porque a este pueblo se le ha enseñado lo que su líder entiende por lo que es ser un líder. Josué dice con toda seguridad, ustedes hacen correr 1000 filisteos, 1000 cananeos, porque él mismo los hacía correr. Porque a él se le había enseñado en confiar en Dios. Porque a él se le había enseñado en depositar su confianza en Dios y asumir las responsabilidades con valor y firmeza. Ustedes hacen correr a 10,000, huir a 10,000, a 1000 enemigos. Porque el Señor pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. Dios pelea por nosotros, hermanos. Dios pelea por este ministerio. Dios está con nosotros. El Señor así lo ha prometido. El Señor ha prometido acompañarnos y ustedes estarán al frente de la batalla haciendo correr a 1000 enemigos. Ahora, todo hasta aquí es bonito. Dios nos ha dado promesa. Dios me ha dado palabra. Dios me ha dado una palabra de bendición. Dios me quiere bendecir. Pero como decía el mensaje en el primer servicio, también el Señor nos puede rechazar. Hay un tiempo de bendición de Dios. Hay un tiempo de visitación de Dios. Si no aprovechamos
ese tiempo de visitación de Dios, podemos quedar, hermanos, tendidos en el desierto. Si no aprovechamos, es que todos nosotros se nos vende la idea de Dios siempre dándonos oportunidades, Dios dándonos siempre un tiempo, Dios dándonos siempre un tiempo de gracia, dándonos un tiempo de misericordia. Pero la gracia y la misericordia se quiere revelar en nuestra vida en el tiempo de la visitación de Dios. Si no aprovechamos ese tiempo de visitación de Dios, podemos complicarnos la vida. Hasta aquí el pueblo había conquistado cada ciudad que se habían propuesto. Dios los había acompañado. Ahora, versículo 12. Porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún queda entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas. Tengan cuidado con quien se casan. Tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como una red y trampa contra ustedes, como látigos con sus espadas, en las espaldas, y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Tengan cuidado con quienes se mezclan y con quienes forman matrimonio. Tengan cuidado con quienes se relacionan, pues. Jóvenes, tengan cuidado con quienes se relacionan. Tengan cuidado quienes son sus amigos. Hasta en eso debemos de cuidarnos. Señoritas, tengan cuidado con quienes tienen relaciones sentimentales. Y digo esto porque cada una ya van de mal pensados. Cada una de estas relaciones nos pueden ir apartando poco a poco del Señor. ¿Cuántas personas conocen y inician relaciones afuera y se terminan apartando del camino de Dios y del servicio? Y ahí los vemos que andan, vienen como visitantes a la iglesia, entran con su novia, se sientan y se van. Y como decimos como en buen salvadoreño, no huelen ni hieden. ¿Dónde quedó el gozo de servir? ¿Dónde quedó la pasión por predicar? ¿Dónde quedó nuestro compromiso con la obra de Dios? Vienen y se van de la misma manera. El Señor le decía a través de Josué: tengan cuidado con quienes tienen relaciones, no se mezclen. No se puede mezclar el agua con el aceite. No se puede mezclar. No se puede mezclar el azúcar con la sal. No tiene lógica eso. Usted no se puede mezclar con personas que ni siquiera creen en Dios. Y si alguien aquí tiene una relación con alguien que no cree en Dios, ¿qué espera para alejarse de esa persona? Dios aconseja a través de Josué, o Dios le da indicaciones al pueblo y le dicen: no se mezclen, porque ustedes terminarán haciendo lo que ese pueblo hace. Ustedes terminarán haciendo lo que adorando a los dioses, a los ídolos de esas naciones. Ahora, dice el versículo 14, la afirmación de Josué fue esta. 1, 2, se corta. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. ¿Cuál es ese? Se va a morir, como nos vamos a morir todos aquí. ¿Ya sabía usted que se va a morir? Unos están más cerca que otros. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas
del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Ninguna de las buenas promesas del Señor ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Dios le dio una promesa a los antepasados. Dios le dio promesa a Josué. Y esas promesas a lo largo de todos esos años y al final de la vida de Josué, él reconoce y dice: todas las buenas promesas de Dios se han cumplido. ¿Qué cosas tuvieron y pasaron para que llegara Josué a ese punto? ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántos conflictos pasaron? Pero al final la promesa se cumplió. ¿Cuántas veces lloró? ¿Cuántas veces rió? ¿Cuántas veces clamó? ¿Cuántas veces tomó la espada? ¿Cuántas veces tuvieron que pedirle a Dios que le diera la dirección? ¿Cuántas veces sintieron que los enemigos le ganaban? Pero al final de todo, todas las buenas promesas de Dios se cumplieron. Y es que así va a ser siempre, hermanos. Escuche, oiga. Al final de sus días, cuando nos toque transitar por el camino que todo mortal transita, esperemos que nosotros tengamos y hayamos tenido la actitud necesaria para poder alcanzar y ver que cada una de las buenas promesas de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Josué dice: Dios ha cumplido. Ahora, esto no es solamente de esperar el cumplimiento, esperar que Dios cumpla, no. ¿Estoy yo dispuesto a cumplir mi parte? ¿A hacer mi parte? ¿Estoy dispuesto yo a cumplir lo que le he prometido a Dios? ¿Le está cumpliendo lo que le ha prometido a Dios? Dios le dijo: yo quiero que tú quites de tu vida eso. ¿Lo está haciendo? Yo quiero que tú dejes esa relación. ¿Lo está haciendo? Yo quiero que tú me des tal cosa. ¿Lo está haciendo? Yo quiero que tú hagas esto por mí. ¿Lo estamos haciendo? El hombre dice: Dios ha cumplido sus promesas. Se han cumplido al pie de la letra. Se han cumplido como el Señor lo dijo. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha fallado a ninguna de ellas. Las cosas que hoy usted mira lejos, un día usted y yo las tendremos, hermanos. De eso yo estoy plenamente seguro. Hoy no las tengo, pero un día las tendré. Y podré decir como este hombre: y le podré reunir un día a mis hijos y a mis nietos, que falta muchísimo para mis nietos, pues estamos jóvenes, pero un día los reuniré y les diré: todas las promesas que Dios me dio se cumplieron. Yo no sé si usted un día espera decirle eso a sus hijos. Decirle: hijo, Dios me prometió un día algo y Dios lo cumplió. Y le puedo asegurar una cosa, oigan esto, le puedo asegurar algo: se cortan los monitores, tienen un falso. Le puedo decir una cosa: si usted le dice a esa persona: mire, Dios cumplió cada una de las cosas, le puedo asegurar que esa persona le va a decir: ¿y cómo las hizo? ¿Cómo las hizo Dios? Y le puedo asegurar también una cosa: que esa persona le va a preguntar: ¿y qué hiciste vos para que eso se cumpliera en tu vida? Y usted comenzará a recordar y traer a la memoria lo que Dios hizo por usted y lo que usted hizo por Dios. Y sabe, eso le servirá a las generaciones venideras como un testimonio del camino que se debe de recorrer. Y usted, aunque ni siquiera así lo imagine o lo piense, usted estará ejerciendo una influencia en la persona que está ahí escuchando. Ustedes
uno de ustedes hace correr a estos 1000, pero porque Josué hacía correr a 1000. Hermanos, Dios nos da las promesas. La promesa debe de formar. Si queremos que se cumpla, debemos de aprender a formar nuestro carácter. A no salir huyendo, a esperar, a luchar, a pelear. Y cuando luchemos, peleemos, y Dios nos dé la victoria, los años que vendrán en adelante serán años donde gozaremos de paz. Dios quiere que vivamos en paz. Pero para vivir en paz en el futuro, para tener una estabilidad, para poder tener recursos, para poder tener algo que heredar, es necesario primero trabajar y luchar. Hoy hay guerras, hoy hay conflictos, mañana habrá paz. No traigamos la guerra y los conflictos cuando Dios está pensando en un tiempo de paz para nosotros. Más bien, si estamos viviendo guerras y conflictos hoy, es porque Dios en el futuro te quiere traer paz a tu vida. Amén. Póngase de pie entonces. Dios nos quiere llevar a un tiempo de paz. Paz